Ya, empezamos. Bueno, buenas noches a todos. Ajá. ¿Empezamos? Sí, sí, Vale. mira, vamos a empezar justamente este rollo tan esperado, que lo va a dar con mucho cariño, y yo desde acá agradezco ese esfuerzo de mi amiga Catibel Mejías, quien nos va a transmitir lo esencial en cursillo. Es un rollo que lo estamos, verdad que añorando. Y adelante, mi querida Catibel. Bueno, pues como en todo rollo, cuando empezamos, yo voy a invocar al Espíritu Santo para que me ilumine y diga lo que realmente es lo que necesitáis escuchar y que sea lo correcto. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, tú que iluminaste los corazones de tus amigos con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente y con tu mismo Espíritu y gocemos siempre de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vale, pues yo os diré que cuando Elsa me dijo lo esencial del cursillo de cristiandad, yo confiaba en que esto de lo esencial era lo que yo pienso, que es verdad y amor. Y aquí para mí ya habría acabado. Pero como eso no es suficiente, entonces me he ido a documentar y he ido a reforzar cosas para poder transmitiros algo un poquito ordenado y no demasiado complicado. Hoy hemos tenido Utrella aquí en Palma, en Mallorca, y lo comentaba con una amiga, con Coloma Rosselló, y con quién era, y con Paquita Coy, que tú la conoces también, Elsa, y me dice Paquita, recuérdate siempre lo que nos decían, que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Digo, vale, perfecto, lo tendré muy en cuenta porque además a mí me gusta esto también, ¿eh? Yo en las escuelas a veces me quejo de que se alargan demasiado los rollos y entonces realmente la persona no obtiene capacidad para recoger tanta información. Entonces yo voy a poner en práctica esta mi postura. A ver, cuando hablamos de lo esencial del cursillo de cristiandad, porque estamos hablando del cursillo de cristiandad, tenemos que tener en cuenta que no es ni más ni menos que vivir lo que es fundamental cristiano. Y esto en cualquiera de los libros de Eduardo lo vais a ver al principio, por en medio y al final. Es decir, lo esencial del cursillo de cristiandad es vivir lo fundamental cristiano. Comunicar con alegría el ser cristiano, pero cuando os digo el ser, es el ser con mayúsculas, ser cristiano auténtico. Es un método para posibilitar la espiritualidad auténtica. Tendré que insistir mucho en auténtico y ya veréis por qué, porque en uno de los apartados os voy a aclarar el tema. Los cimientos del cursillo, es decir, si el cursillo es un edificio, sus cimientos... No, nada, que me quedé pensando. ¿Qué pensabas? Perdón. No, tranquilo. Si hablamos de que los cimientos del cursillo, ahí donde se asienta el edificio que es cursillos, es el núcleo de lo esencial cristiano. Es decir, nosotros tenemos nuestra base en el cristianismo, completamente. Son 3 días el cursillo de vivencia, rollos, oración y actos colectivos. La vivencia de lo fundamental cristiano es la vivencia del cristiano que siempre es convivencia. La vivencia de un cristiano es convivir con las personas que le rodean, vivir en su mundo. Esta vivencia ha de ser sincera, profunda, admirada y alegre. Y con algo que para mí es esencial, con caridad.
A mí la palabra caridad siempre me ha confundido. Y recuerdo cuando di el primer rollo, que fui de dirigente en un cursillo, no la podía utilizar porque para mí tenía muchos significados, pero no el que yo tenía que aplicar en aquel rollo. Entonces yo siempre, cuando hablo de caridad, digo que es amor. Tenemos que ser propagadores del mensaje del Evangelio. Eso es lo que lleva el cursillo a aquellas personas que lo viven, que conozcan el mensaje del Evangelio. La vivencia de forma así como nos ha transmitido Jesús durante su vida. Es decir, tenemos que cumplir el proyecto que Jesucristo nos transmite, que es ni más ni menos que seguir el ejemplo de él, de su vida. La vivencia de cada uno con sus cadaunadas, que esto lo decía Eduardo mucho, cada uno con sus dones, que son esos dones que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, que no son iguales, cada uno tiene los suyos. En el cursillo se convive, es decir, convivir con Dios, con la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo en el cursillo es a través de los dirigentes y de los sacerdotes, que yo los voy a incluir como dirigentes más. Es decir, si hablamos del equipo, son el rector y los dirigentes. Y hay 2 dirigentes, o los que se puedan llevar, sacerdotes, que forman parte del equipo. Entonces, en esta vivencia y convivencia se convive con Dios, con la Iglesia de Cristo y con el mundo. El mundo son todos los cursillistas que asisten al cursillo. Esta vivencia nos invita a elegir servir a Dios y con ello transformar el mundo en el que vivimos. En el cursillo, ante todo, es preciso tener claro que es una acción apostólica que debe tener en la oración su principio, su fundamento y su garantía. Cuando quieras ir a hablar a una persona de Dios, primero háblale a Dios de esa persona. El cursillo consta de método, que es lo que se hace en el cursillo, mentalidad, que es el por qué se hace, su finalidad, que es para qué se hace, y su sistemática, que es cómo se hace. Estas 4 palabras que parecen como muy claras, tengo que reconocer que cuando yo fui de dirigente por primera vez a un cursillo, por segunda vez, por tercera, y no quiero seguir porque me da vergüenza, creo que yo no las tenía claras. Y entonces, hasta que tú no llegas a entender perfectamente el por qué se hace, para qué y cómo se hace, es difícil que puedas transmitir a los demás la vivencia del cursillo. El método, como ya hemos dicho, es la vivencia de lo fundamental cristiano, con el ímpetu de la primera hora, como hacían los primeros apóstoles, con viveza y con visión de proyecto para el futuro, no solo para disfrutarlo nosotros ahora, sino para que trascienda en un proyecto futuro. La mentalidad, ¿por qué se hace? Se hace porque las realidades de Dios son las que realmente llenan las mejores aspiraciones del hombre. Es decir, ¿cuántos hombres y mujeres, teniendo lo que parece ser todo, trabajo, familia,
amigos, coche, siguen sintiendo un vacío en su interior que solo puede llenar Dios. La finalidad es no solo salvar almas simplemente, que podría parecer que con decir esto ya está todo dicho, vamos a salvar almas. No, es edificar cristiandad. Esta es la finalidad. Solo se pueden salvar las almas si edificamos una cristiandad auténtica, que esta cristiandad esté formada por hombres y mujeres que quieren ser más santos y que para ello se precisa y saben que requieren de espíritu y criterio. La sistemática o técnica del cursillo es el cauce por el que transita el cursillo y tiene dos vertientes, que son evangelio y sentido común. Este cauce no está nunca señalado y detallado al milímetro, sino que el cursillo se nos presenta el cauce. Espérate, que aquí hay un tema que lo he escrito mal. Vale, sí, ya sé por qué. Las dos vertientes que tiene el sistema o técnica del cursillo son el evangelio y el sentido común. Este cauce no está nunca señalado y detallado al milímetro. En el cursillo se nos presenta el cauce y la medida para conocer, situar, iluminar y acompañar. Es importante conocer cómo está la persona y pensar en cómo podría estar para que se situara, para ayudarla a la que esté como tiene, a que esté como tiene que estar, con Dios, con los hermanos y consigo misma. Iluminar, ser cristiano, mostrando a Cristo y ser con mayúsculas. Si realmente hay un ser, todo aquello que hagamos se puede hacer, porque sabemos que con Cristo se puede todo. Hay que hacer siendo, no pareciendo. Hay gente que va por la vida pareciendo ser feliz, pareciendo ser alegre, pareciendo buena persona. No es parecer, es ser. El cristiano tiene que ser. Transparentar y transmitir lo que somos, queriendo ser siempre mejores, siendo felices, santos y sabios. Y pensar al hacer si Cristo también así lo haría. Estar atentos para saber lo que me pide Cristo que haga y a lo que Cristo quiere que sea. El mundo necesita verdaderos testigos de Cristo, pero que realmente lo sean de corazón. Y eso es lo que busca el cursillo. Acercar a la gente a la espiritualidad verdadera para que conozcan a Cristo a través de la convivencia con los demás, consigo mismo, y que esto lo lleven a su metro cuadrado. Aquí hay un detalle que no he anotado, pero que me parece muy importante, porque la técnica del cursillo, aunque esté detallada y escrita, lo que nunca ha de haber en este cauce es algo que la técnica obstaculice. Es decir, cuando lo escrito o la técnica del cursillo crea un problema,
es cuando hay que ir a qué haría Cristo en este momento. Y ahí es donde decía Eduardo, utiliza el sentido común. Nunca la técnica ni la sistemática tiene que ir por encima de lo que es cristiano. Y con esto yo ya lo doy por zanjado, porque creo que aquí es un trabajo personal que cada uno tiene que hacer y tendréis otros rollos que os van a entrar en detalle en otros apartados, porque me lo dijo Elsa, y no creo que tenga que añadir mucho más que me pidáis aclaraciones sobre lo que yo haya podido decir o yo pueda saber responderos. Gracias, de colores. De colores, Kat. Gracias a vosotros. Ya, mi audífono. Gracias, Catibel. Muchísimas gracias por transmitirnos lo esencial, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a hacer, Osvaldo, seguimos con reuniones o preguntas. O como ella dice, que puede reforzarnos o No, como vosotros tengáis costumbre. Tú dime y yo te propuse, porque creo que es importante, que si ya tenían algunas preguntas al respecto que las prepararan. Pero bueno, las dudas que haya podido generar, preguntarme. Creo que pasamos unos 15 minutos a grupos para ahí compartir y ahí venimos al plenario ya abierto ya. Perfecto.